Hola, soy Solaimsa y paso a presentaros solamente la exposición que hice sobre evolución libre frente a karma en un directo con Caja de Pandora. Espero que sea de vuestro agrado. Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de esto, evolución libre frente a karma. Estamos acostumbrados a que la evolución tiene que ser marcada por alguien, por algo, por unas circunstancias, ¿verdad? Y yo siempre me he preguntado, si es un plano de libre albedrío, ¿por qué ya de base no podemos elegir? Es decir, porque ya estamos aquí en un momento puntual, circunstancias, a pasar una serie de cosas. No encaja, ¿no? Creo que no encaja. Bueno, pues vamos a ver un poquito de dónde viene todo este tema del karma, de que estamos condicionados, toda esta historia. En principio, yo pienso que si uno es consciente de su aquí, de su ahora, de su persona, de lo que es, de lo que representa, cuando vamos al otro lado tenemos que tener la misma conciencia. El problema es que no la tenemos. Perdonad un segundo porque tengo aquí a dos enanas que se están peleando. Parar ya, por favor, disculpadme, no me ha pasado antes, pero hoy deben de estar karmáticas también estas dos. Bueno, entonces... Aquí no se escucha nada. Uy, aquí, pues es horrible, aquí sí, no sé si se está oyendo o no. Vale. Entonces, para la tele. ¿Eh? Que las presentes en la tele y así estarán tranquilas. Sí, pues, perdonad. Aquí tenemos a una, ¿verdad? Y la otra es la que está ladrando, que es la que siempre sale cuando estoy en el otro lado. Ahí va. Y aquí tenéis a la otra, ¿vale? Ya, a ver si así se callan. Sí. Es que querían sus minutos, querían sus segundos de publicidad. Querían sus segundos. Es que cuando estaba en la otra habitación, yo tenía un sillón detrás y ellas se subían al sillón y se las veía. Ahora no. Entonces, claro, estaban queriendo llamar la atención un ratito. Bueno, la energía de los animales lo que hace es eso, mueve los ambientes, ¿no? Como que lo que está estancado lo moviliza, así que está bien la cosa. Bueno, pues voy a seguir, perdonadme el lapsus, pero es que no se callaban. Entonces, lo que decía que si nosotros nos hacemos conscientes de nuestra aquí y de nuestra ahora, ¿no? Y empezamos a ser los que dirigimos nuestra propia vida, cuando vamos al otro lado, esa conciencia no la perdemos. El problema es que aquí no nos liberamos de los condicionantes, ¿no? De todas las creencias y todas las situaciones que vivimos. Entonces, cuando vamos al otro lado, que pensamos que es lo que nos han dicho, ¿no? Siempre vamos al otro lado y tenemos plena conciencia. No es real. Porque en el otro lado seguimos con nuestros condicionantes, nuestras creencias, nuestras historias. ¿Qué es lo primero que llevamos al otro lado? Pues que yo me quiero encontrar con mi padre, mi madre, mi hijo, mi novio, mi tal, mi cual, lo que sea, y me voy con él a donde sea o me vienen a buscar y me llevan. Y si no, el guía, el maestro. Y eso ya de base no es adecuado. Porque cuando uno es libre y dueño de sí mismo, no hace falta que vaya con nadie ni que le guíen a ningún sitio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra conexión directa a nuestra conciencia, a nuestro ser de luz y a la fuente. ¿Por qué nos tienen que guiar? Eso quiere decir que en realidad tenemos integrado el concepto de que estamos perdidos, de que no nos manejamos ni en este plano ni en los otros, porque aquí ya queremos un guía, un maestro, alguien que nos lleve, y en el otro lado queremos lo mismo. ¿Dónde está la libertad? Si la hemos basado en algo o alguien que nos lleve de la mano. El concepto de karma o de evolución condicionada por los actos viene de varias líneas. Viene de la línea hinduista, de la budista y luego de lo que se dice, que ahora veremos que no es verdad, tampoco tal cual nos lo han explicado, de los principios herméticos, del famoso Kybalión. El hinduismo y el budismo son dos líneas muy antiguas. El hinduismo viene del más o menos, antes se llamaba brahmanismo y viene del 1500 al 500 antes de Cristo, que eran los seguidores de Brahma, que luego, bueno, pues se adoptó en la zona de la India y por eso se le llamó posteriormente hinduismo, mediante una serie de cambios, etc. El hinduismo también... 1700, 1500, ¿vale? Serían las fechas más o menos, digo, que sería cuando aparecieron. Ellos, bueno, pues seguían eso, la línea de Brahma, en la cual decían que Brahma era esa primera conciencia que se dividió en tres principios, como una forma de expresión de sí mismo, y entonces apareció Brahma, Vishnu y Shiva. Luego aparecieron otros dioses, pues como Sarasvati, Indra, Lakshmi, Kali, Krishna. Bien.
Todo esto fue lo que se tomó como base, entre otras, el hinduismo, como digo, y el budismo como base de luego toda la línea esotérica, teosófica, etcétera, que ahora veremos que fueron los que mucho tuvieron que ver con todo, o todo tuvieron que ver con nuestras creencias actuales, ¿no? Aquí ya en el hinduismo está el concepto de que al morir el alma reencarna, tiene que volver a reencarnar, vuelve a nacer con otro cuerpo, que cuerpo es a lo que se llama samsara, y por eso a la rueda de la encarnación o del karma se le llama la rueda del samsara, es decir, de coger y dejar cuerpos. En este plano, claro. De esta forma, pues las personas que llevan una vida correcta vuelven a nacer en otra vida superior, mientras que los que no, pues lo harán en una inferior, dice el hinduismo, ¿no? Y esto es lo que se llama la ley del karma. Claro, esto dicen que entramos en esta rueda y que al final nos tenemos que liberar de todo este ciclo karmático para alcanzar la liberación que ellos llaman moksha. El problema es que, claro, es muy difícil que nosotros tengamos una vida completamente correcta, porque basta que estés en este plano para que siempre haya un tener que superar. Esto, sobre todo en la línea hinduista, dicen que, bueno, ellos son una línea de castas. Ya el concepto de la casta es un concepto que no hilaría con la libertad, porque te están obligando a estar en un determinado estatus, determinada condición, que ellos lo tienen como asumido, pero eso va contra la libertad. Tú eres libre de poder estar o no, y no tienes por qué quedarte recluido en, y no tener la opción, como ellos dicen, de salir de esa casta para ir a otra. Claro, también dice que para llevar una vida correcta, pues lo que tenemos es que apartarnos de toda la materia, de todo lo material y vivir, pues nada, con un pocillo en el que te van dando la comida cuando vayas por ahí. Y tampoco es cierto porque en esta vida, en esta sociedad, no se contrapone lo próspero y material bien llevado con la espiritualidad. Y es un concepto absurdo que viene precisamente de esta línea, líneas religiosas antiguas y línea New Age, en la que parece que el que es próspero ya no es espiritual y que por el hecho de estar en el mundo espiritual no tenemos derecho a tener una economía solvente, una buena vida, etcétera. Y esto no quiere decir que estemos materializados. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estos son unos conceptos más bien o de creencias antiguas o políticos, con toda la línea de Marx y toda esta línea de creencia filosófica que luego se derivó en la política. Que yo para nada soy partidaria, claro, ni de una ni de la otra. Entonces, ni con el marxismo ni con el capitalismo, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, como digo, todo esto nos ha metido muy a fuego el tema de la ley del karma como la única que realmente es la posible para poder evolucionar, ¿no? Luego tenemos que en el budismo siguieron un poco en esta misma línea. El budismo, que comienza en el siglo VI a.C., más o menos en el año 600 a.C., con el nacimiento de Buda, cogió parte de esta línea hinduista, hizo una especie de mezcla, ¿no?, entre unas cosas y otras y generó, bueno, pues lo que Buda ya fue enseñando a la distinta gente que le fue siguiendo, ¿no? Entonces, esto hace también, por tanto, que sea una de las religiones más antiguas junto con la del hinduismo. Claro, pensamos que son dos líneas que como no son monoteístas, que como no son dogmáticas, que como aparentemente son libres y todo el mundo puede entrar y salir como quiera, no existen unos templos o unos condicionantes, ¿no?, son las más elevadas espiritualmente hablando. Y luego, por supuesto, por toda la línea de los lamas, ¿no?, la parte de los lamas, que es una línea budista igualmente, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, no sé hasta qué punto podría ser lícito coger a un niño pequeño, 4, 5, 6 años, sacarle de su mundo de juego y meterle en unas celdas, en estos templos, en unas celdas apartadas de todo el mundo, y que su vida sea dormir en el suelo o en unas tablas, comer lo justo y solamente oración. ¿Eso es una vida para un niño de esa edad? Me pregunto, cuidado, yo pregunto. Para mí, que soy profesora, no. Pero eso es lo que llevan los lamitas, eso es lo que hacen los lamitas. No pueden vivir, no pueden pensar por sí mismos. Ya desde esas edades se les inculca un patrón, una creencia, que es la que siguen hasta que se mueren. Pensemos esto, ¿vale? Abrámonos un poco a la realidad y no nos quedemos con solamente eso bonito que aparentemente está ahí.
que hay mucho más de fondo. Y muchos incluso son familias que como no pueden mantener a los niños, y para ellos también además, bueno, pues es algo, no sé, como si fuera un mérito, ¿no? Pues los llevan a estos lavasterios y ahí los dejan. Apartados de la familia, sin cariño, sin afecto, porque todo lo que es el contacto físico y emocional no existe. Dice, sí, pero los ves jugando ya, sí, pero lo que es el contacto afectivo y emocional no existe. Y en estas religiones eso no existe, porque hay que apartar la emoción. Porque la emoción, como principio, según dicen, arrastra. Cuando el hombre, el humano, es humano, porque es emoción. Estas religiones, o estas líneas filosóficas, tienen su cimiento, su base en el plano mental, no en el plano emocional, no en el corazón. Lo tienen en la mente, no en el corazón. Por eso desde niños no les como dicen, no les incentivan el expresar las emociones, no les mueven en este ámbito. Que es muy libre, cuidado, que es su manera, pero yo expreso lo que hay, simplemente cuento lo que hay y ya cada uno, pues como siempre digo, ¿no? Que haga lo que considere oportuno y por supuesto que ahí está. Entonces, estas dos creencias, hinduista, budista, son las que nos, pasando luego al mundo occidental a través de determinadas otras líneas posteriores, como es entre todas ellas, y yo creo que la que hizo más hincapié fue la teosofía, ¿no? Toda la escuela teosófica de Blavatsky, etcétera, que de esto puedes encontrar que es la base del origen de toda esta línea en el vídeo que hicimos de la Hermandad Blanca. Ahí lo tenéis, para si queréis seguir investigando, pues lo tenéis. Entonces, en esta creencia tenemos el concepto de karma y de dharma. Dharma, según el budismo y el hinduismo, es lo que es la conformidad a la ley, el deber y la virtud. Y karma tiene que ver con la acción, con el camino que seguimos en ese acto diario, y son esa totalidad de acciones que una persona, bueno, pues sucesivamente en su vida va haciendo y en sus existencias, creyendo así determinar su destino para la próxima, y por tanto karma tiene que ver con acción, camino y destino. Mientras que dharma con conformidad a la ley, deber, virtud. Estaríamos entre el dharma y el karma, ¿no? Fluctuando. Bien, estos conceptos fueron, por tanto, conocidos a raíz, como digo, de estas dos líneas religiosas y fueron ya tomando una fuerza grande en Occidente como la única forma de evolución. Es curioso que en otras religiones más antiguas y en otras líneas no existía para nada esta idea. O sea, no pensemos que es que esta idea desde el principio era la que estaba inculcada. No es cierto. Procede de esta parte solamente. Luego fue recogida por posterior, pero viene de aquí. Al igual que tenemos también otra línea de apoyo, ¿no? para este concepto, que es el supuesto Kybalión, bueno, no es el supuesto, el Kybalión, supuestamente que viene del hermetismo o que fue creado por Hermes y que instaura las leyes, los principios por los que seguía lo que es la evolución y el universo. Y ahí tenemos la famosa ley de causa y efecto, que es en la que se basa la ley del karma. Bueno, pensamos que el Kybalión, como digo, procede de estos principios de Hermes Toth y que llegó a nosotros a través del hermetismo de la tabla esmeraldina. Pues no es cierto, tampoco. En realidad, el Kybalión fue escrito por tres integrantes de la escuela teosófica, que al principio no lo llamaron Kybalión, que se duda mucho entre los nombres exactos, pero que eran los llamados los tres iniciados. Ellos fueron los que establecieron estas leyes, o sea, escribieron los 7 principios. ¿Y en dónde se basaron? Pues como todos los teósofos, en la línea oriental. Tengo aquí un libro, La espada de la vida se llama, que es de un estudioso de toda esta línea oriental. El autor es Alfonso Araujo y Víctor Ruiz Quijano. Ellos estudiaron pues, todos los orígenes del hermetismo, del orientalismo, etc. Y sorpresivamente se dieron cuenta de que había un libro, que es El arte de la guerra, que se basa en 37 sentencias. Y os voy a leer para que veáis que no me lo invento, como siempre digo, ¿no?
en lo que se basa, dice, una de ellas, como es arriba es abajo, como es arriba es más arriba y como es abajo es por debajo. Hay cosas que trascienden y cosas que descienden. Hay cosas que están arriba y no abajo, cosas que están abajo y no arriba. Hay cosas que no están ni arriba ni abajo. Siguiente. En el mundo de las formas surge la dualidad. Todo lo que fue unido y fue separado, lo que está dividido puede unificarse. Existe el ritmo, existen cosas que carecen de ritmo, existe el romper el patrón, existe la generación de los nuevos ritmos. Existe la causa que genera el efecto, existe el efecto sin la causa y muchas causas pueden generar un solo efecto, muchos efectos pueden devenir de una sola causa. Hay cosas que poseen caracteres femeninos y masculinos, hay cosas que son neutras. Existe un principio femenino absoluto y un principio masculino absoluto. Y así podría seguir. Esto es a lo que luego se adaptó en estos 7 principios herméticos, que decían, no, pero esto es posterior. En realidad esto fue la base para que estos 3 iniciados crearan el famoso Kybalión, que ellos dijeron que lo habían sacado de la tabla esmeraldina o de la línea hermética. Y en realidad es de la línea oriental. Porque estudiando de dónde procede todo esto, seguimos en el mundo oriental, no hacemos un salto a lo egipcio ni a lo hermético, porque no había nexo en estos 2 puntos. El primer principio hermético es el del mentalismo. Todo es mente, el principio era mente y luego de esa mente surgió. Si nosotros entendemos que el principio es mente, ¿cómo es posible que el principio sea algo dividible? Quiero decir, la mente es algo dual, no es unitario, no es monádico, es dual, porque en la mente existe todo, se posibilita todo. Mientras que el principio no puede ser dual, la dualidad viene después de la unidad. Lo único que es dual, es unificado, es uno, es a lo que nosotros podemos llamar, por poner un nombre, la ley del amor, o el corazón, o la emoción, o esa pulsión interna que no tiene palabra que la defina, ni tiene intención, simplemente es una pulsión hacia una expresión, hacia una expansión. Ese es el primer principio, y eso no es mente. Cuando esa pulsión se da, cuando esa especie de explosión interna de expansividad se da, surge la dualidad, es decir, surge las posibilidades y ahí entra el plano mental. Es la segunda, no es la primera. Ya la base nos la han explicado mal. Nos la han orientado hacia el plano de la dualidad de la mente, no el plano de la unidad del corazón. Por eso, la evolución está basada en principios que no son los auténticos, no son los unitarios, no son los que nos llevan al uno, sino los que nos diversifican y nos llevan al otro, a salirnos del uno y a irnos a ese otro. Por eso es por lo que entendemos que el concepto de karma es así, que nosotros tenemos que seguir una rueda karmática de crimen-castigo y de que hay unos seres que son los que nos marcan la pauta de qué es lo que en cada vida tenemos que cumplir. Y que ahora veremos que también este concepto de el consejo kármico es una invención posterior, viene de la teosofía y sobre todo de los metafísicos. En la línea hinduista y budista no existía el consejo kármico, no existen los señores del karma. Solo existe el concepto de karma y esta rueda de samsara, nada más, pero no el concepto de señores del karma que nos rigen y nos van marcando, ¿no? Entonces, como decía, estos conceptos son esta raíz, ¿no?, de estas líneas y que nosotros pues hemos integrado. Tuvieron mucho peso posteriormente en teosofía, metafísica, y que estas líneas teosóficas y metafísicas son las que adoptaron luego toda la creencia esotérico-mística posterior que llegó hasta la New Age, que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Y esto es lo que hemos entendido como línea de espiritualidad y de evolución. Pero esto es una evolución libre, supuestamente guiada por el libre albedrío que tiene el alma cuando decide ir a los distintos planos o experiencias y pasar por distintas experiencias, o
es un condicionamiento constante de que ese alma tiene que ir a un determinado lugar, hacer unas determinadas cosas, pasar por unas determinadas situaciones y luego a la vuelta ir a un determinado sitio a través de un determinado canal. Si os dais cuenta, ¿en qué momento existe la palabra libertad? Yo no la veo de momento, para nada, o sea, no existe. Entonces, ¿con esto qué es lo único que se consigue? Pues que el humano y el alma que está dentro del cuerpo del humano, claro, no sepa ni para dónde va ni para dónde viene. Estemos perdidísimos y no estemos empoderados para nada en nosotros mismos y no seamos los dueños de nada, ni de nuestra vida de aquí, ni de lo que nos vamos cuando nos vayamos al otro lado. Porque luego decimos, no, pero cuando vamos al otro lado, por vibración nos vamos al plano que corresponde, pero es que no es así tampoco. Cuando vamos al otro lado, ya hay un canal que nos lleva a un determinado punto que no sabemos cuál es. O vienen determinadas personas, guías maestros, que pensamos que son, por nuestras creencias, pensamos que son los que estamos viendo, y luego nos damos cuenta de que no, pero viene después ese susto. Y tenemos que volver. ¿Cuándo queremos? No, cuando nos dicen. Y nos dicen que elegimos la familia. Yo me pregunto, ¿es que el alma es tan masoca para elegir una familia que a lo mejor el padre o la madre o los dos, pues no sé, maltratan, abandonan, violan, abortan? No sé, quiero decir, ¿somos tan masocas? ¿Nos queremos tan mal? Preguntaros eso. Yo no os doy la respuesta, claro, yo tengo la mía, pero cada uno preguntaros eso. Todo esto son creencias desde mi punto de vista, ¿no? Por lo tanto, esta evolución, en realidad, es evolución. Fijaros, estamos hablando de evolución, y evolución es un principio de la naturaleza, y es algo, por tanto, que se da por sí mismo, sin necesidad de que nadie controle ni manipule, se da por sí mismo. Los minerales evolucionan en los vegetales, que evolucionan en los animales, que evolucionan en los humanos. Y esas almas grupales se van cada vez individualizando más hasta que pueden ser individuales y pueden encarnar en humanos que luego continúan su proceso. Es algo natural, que nadie controla. ¿Por qué cuando llegamos a ser humanos ya nos tienen que controlar? ¿Por qué tiene que haber ese consejo que nos tiene que decir, por aquí, y a ti te toca esto? ¿Por qué? Si es un acto natural, pero no solo de este plano planeta, del universo. Todo evoluciona de una manera natural, sin que haya nada ni nadie que lo tenga que decir, esto es lo que ahora te toca. Popularmente se empezó a conocer los conceptos esto de Dharma y Karma, como os decía antes, ¿no? Como conceptos antagónicos, ¿no? El Dharma y el Karma están opuestos. E incluso han sido posteriormente corrompidos y como identificados o descritos de una manera que no eran las del origen, ¿no? Porque entonces se les puso como lo bueno y lo malo. El Dharma es lo bueno y el Karma es lo malo. El premio y el castigo. Estamos en lo de siempre, ¿no? El origen en realidad no es esto. Fijaros, a ver, voy a definiros un poquito lo que es karma y lo que es dharma. Karma es lo que se llama el destino inconsciente, es decir, el concepto de destino que traemos escrito desde el nacimiento y que tenemos que cumplir con él, sí o sí. Es inconsciente. Esto es lo que hay y hay que cumplirlo. Y como es inconsciente, lo tenemos grabado y como tipo robotitos, no nos revelamos a eso, inclusive nos ponemos autoexcusas para cumplir con eso que está ahí grabado en nuestro inconsciente. Eso es karma. Así en otras creencias, por ejemplo la clásica, la griega, tenemos a las moiras, que eran las diosas del destino, y así desde Homero pues fueron conocidas como las 3 fatalidades. Es que fijaros las palabras que estoy utilizando. Una de ellas era Cloto, que era la tejedora, Laquesis, que era la que dispone, y Atropos, que era la inflexible, la inflexibilidad. Son ellas las que están por encima incluso del mismo Zeus y de los dioses del Olimpo. Y se dice que estas moiras o parcas, que también se les llama, ya indicaron que el reinado de los dioses olímpicos sería abolido por otras creencias y fueron los cristianos en este caso los que
abolieron, ¿no? el tema del paganismo, porque se consideraba pagano todo aquel que no siguiera a un dios. Y entonces, pues, fueron perseguidos y fueron, como ya sabemos, ¿no? Solamente la Iglesia en este caso fue la que triunfó. Bueno, pero al mismo tiempo la filosofía griega fue asimilada parte de sus conceptos por este cristianismo el primitivo, estoy hablando, ¿vale? No estoy hablando de la iglesia posterior, el primitivo, estableciendo como nuevas formas de ver el destino y la encarnación. De hecho, los primeros cristianos creían también en la reencarnación. Y de aquí luego, donde se cogió el concepto, lo que os dije también vimos en el otro vídeo de la gnosis, de cómo recuperar el Dios interior, ¿vale? Pues parte de estos cristianos primitivos cogieron estos conceptos que luego ya la Iglesia terminó de abolirlos, ¿vale? Pero ahí estaban, esta manera de poder recuperar ese Dios y poder ser dueños de. Fijaros, siempre, aunque haya habido creencias y condicionantes hacia que el hombre tenga que seguir un patrón y un programa y un plan divino que nos dicen establecido, siempre ha habido determinadas creencias o determinadas líneas de pensamiento de revelaos que está esto, mirar un poquito por aquí, ¿vale? O sea que, como no es el mito de Prometeo, por ejemplo, el mismo mito de Lucifer, es eso. La rebelión de Lucifer no es más que la rebelión al plan divino, pero a este plan de que el humano tiene que estar metido en este carril, ¿no? Esta rueda, como si fuéramos un cobaya, o un hámster y dando vueltas constantemente, ¿no? Bueno, es que nos da mucho miedo. El problema es que hay mucho miedo para revelarse a algo que está establecido. ¿Por qué? Porque para hacer los cambios se nos tienen que caer todas las creencias. Y claro, ¿a qué nos agarramos? Si nosotros tenemos muy claras las creencias, los principios, esas leyes que guían nuestra vida, y son estas que os estoy ahora mismo contando, porque son las que nos han enseñado de siempre. Es duro que se caigan todas. Es duro ni siquiera dar una posibilidad, ¿no? al cambio. ¿Por qué? Porque primero todo esto tenemos que tirarlo. Y claro, que se nos caiga el castillo para empezar a construir de cero cuesta mucho y da mucho miedo y es lógico. Nos ha pasado y hemos tenido todos muchas crisis antes de llegar a establecer esta pauta, ¿no? Pero es lógico. Las crisis implican cambios y siempre tienen que ser cambios a mejor. Entonces, bueno, en este sentido vamos a añadir un poquito más con el tema del karma, estoy hablando. Y tenemos ahora la Biblia. He puesto primero lo que es karma, después la línea clásica con las moiras y las parcas. Y ahora me voy a la Biblia, ¿no? ¿Y qué nos habla la Biblia? Se habla de destino como una carga o una cruz a llevar. Y en el caso de Jesús también lo compara con la copa, ¿no? Cuando dice al final en la cruz, ¿no? No me hagas beber de este cáliz o de esta copa, ¿no? Que al final asume y dice que vale, que lo acepta y bebe. Entonces es como ese peso, esa carga, esa cruz que tenemos que llevar todos a cuestas hasta que termina nuestra vida. Es decir, el karma siempre va ligado a que, o el concepto de evolución, sería mejor decir, va ligado al sufrimiento y muerte. ¿Y dónde está la alegría, la felicidad, el placer, el bienestar, la prosperidad? Es que parece que todos esos conceptos son los que nos arrastran al mal. ¿Os habéis puesto a pensar esto? Parece que solamente lo dañino, lo doloroso, el sufrimiento, el horror, la muerte, la enfermedad, es lo que nos hace prosperar, lo que nos hace evolucionar, mientras que el vivir bien, el tener dinero, el tener felicidad, familia armónica, vida tranquila, padres amorosos, hijos, todo eso parece que es lo que va ligado al mal. Son las tentaciones del diablo. Pero, por favor, ¿qué concepto tenemos de ese Dios amoroso, Padre protector que quiere lo mejor para sus hijos? Porque claro, lo que seguimos es el plan divino. ¿Es que ese Dios ha hecho ese plan para sus hijos a los que tanto ama? Ahí dejo la pregunta. En el Nuevo Testamento, por tanto, como digo ahora ya de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pues es esto, ¿no? Cogió más fuerza el concepto de este sufrimiento y de esta muerte, ¿no? Y de ahí que lo asociamos a la cruz como destino, solamente a través de la cruz, pero no proviniendo de lo que viene en sí, de lo que surge, sino como que tiene que ser, el individuo tiene que
tener este tipo de experiencias, tener este tipo de situaciones. Inclusive en la época antigua, acordaros de que las monjas y los monjes llevaban los cilicios y se flagelaban y todo esto, ¿no? Como una manera de superar las tentaciones. Porque claro, la carne nos tienta, lo mala es la carne. Por eso la gente no quiere encarnar, no quiere estar en el cuerpo. Error, la carne es neutra. La que se deja llevar o no, arrastrar o no, es las pulsiones internas que van ligadas al cuerpo emocional, que es el alma. A ver, las creencias, los conceptos, todo eso no está en el cuerpo. Es el alma quien lo lleva consigo y lo arrastra cuerpo a cuerpo, es decir, vehículo a vehículo. El cuerpo es neutro, la carne no nos lleva a ninguna parte. Somos nosotros quienes tenemos que manejar este vehículo. Es como si nos dijéramos, me he dado una bofetada porque el coche se ha chocado con el de adelante. Pero ¿quién lleva el volante, el acelerador, el embrague y la palanca de cambios? ¿El coche se maneja solo o hay un conductor que lleva el coche? Digo yo que hay un conductor que lleva el coche. Pues ese conductor es el alma y el coche es el cuerpo. ¿Quién es el que tienta o quién es el que choca? ¿El coche o el señor que lleva el coche? ¿El alma o el cuerpo? ¿Qué es Dharma? Dharma sería el destino consciente. No sería el regalo o la recompensa. Destino consciente. Es cuando tú decides ser dueño de tu destino, por lo que haces consciente y actúas de forma que puedes cambiarlo. Pensamos que como las cosas son así y están establecidas así, nosotros no tenemos derecho a cambiarlo. No nos atrevemos a rebelarnos. No nos atrevemos a decir que el plan divino no está adecuado al humano, porque lo machaca, porque lo flagela, porque es que quiere lo peor para el humano, vamos. No nos atrevemos a decir que ese Dios, llamémoslo Yahvé, Alá o como queramos llamarlo, que no es la fuente primaria ni el principio de donde todos hemos derivado, que ese sería el único que podríamos llamar Dios, si es que queremos llamar Dios a algo, quiero decir, ¿vale? Sería esa fuente, el resto son dioses menores que se han hecho pasar por el Dios creador. El único creador es el creador de almas, el creador de esas conciencias primarias. Lo otro son experimentos de raza o que por evolución, como Darwin, han podido pasar de una raza a otra determinada. Pero esos no son Dios, no es el creador auténtico primario, son dioses menores, son experimentadores que tienen sus evoluciones, van a sus laboratorios y entonces hacen su experimento con los animalitos, genetistas. Eso es a lo que llamamos Dios. Fijaros, ¿qué concepto más pobre tenemos de Dios y qué concepto más pobre tenemos de humano y de evolución? Qué pequeñitos nos hemos quedado, ¿no? Pues Dharma es el que, como os decía, nos hacemos conscientes de nuestra evolución y por tanto actuamos para querer cambiar nuestro destino y nosotros manejar nuestro destino. Fijaros, yo que sabéis que soy astróloga, bueno, algunos lo sabréis, y ahí también he querido cambiar mucho el concepto de lo que es la carta astral. La gente dice, es que como lo dice mi carta, yo soy así porque mi carta lo dice. No, perdón, es al revés. Y me pasan estas cosas porque los planetas están marcando mis historias. No es así. Cuando nosotros nacemos en un momento concreto, puntual y concreto, en el cual en el cielo hay un mapa. Ese mapa de carreteras, si quieres llamarlo, es el que los que sabemos leerlo nos dicen cómo es la persona. Pero no es al revés. No es que la persona sea así porque ese mapa, ese plan está establecido. No, no. El alma viene con el plan que sea. Y en ese momento y en ese día hacemos esa foto para saber, para hacer la lectura del plan que el alma trae. Por lo tanto, nosotros podemos cambiarlo. De hecho, cuando una persona ya actúa siendo dueña de su propio destino, sorpresivamente los ciclos en la carta astrológica no funcionan ya. La persona no sigue esos ciclos. Y conozco mucha gente que se ha salido de ese circuito. O sea, que no es cierto lo que nos han contado. Y no marca los tiempos y no marca nada. Y tú estás leyendo la carta y te das cuenta de que no encaja. Tienes que entrar en otro nivel superior de interpretación, por eso yo no hago carta astrológica, sino que me voy a la parte kármica, al estudio profundo del alma, y ahí es donde sí que encuentras esas pautas, pero no en la otra interpretación.
Entonces, con el concepto de Dharma dicen, ¿no?, que fue Buda, Siddhartha, quien vino a establecer o a mover esta rueda del Dharma para poder ayudar a que el hombre saliera de la del karma. Bueno, ¿hasta qué punto es cierto? Porque claro, el budismo sigue la misma línea. Yo no veo mucho cambio ahora mismo, ¿no? Aunque Buda haya venido a establecer otra pauta, es cierto, pero sobre todo yo creo que vino a dar luz para decirnos que había otras opciones, que luego no se han seguido, pero que ahí están, ¿no? Y que ahora pues hay muchos que ya estamos queriendo romper con lo establecido, afortunadamente, a que somos muy molestos, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Como los mosquitos, zumbando. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, todo esto también pues, fue ya pasando, como digo, a la parte de Occidente, Oriente, Occidente, bueno, y se siguió, bueno, pues esta doctrina, ¿no? O esta línea ya dharmática en el que se dan otras opciones. Él decía, bueno, pues que el camino a seguir era el camino de la virtud. Él lo llamaba el noble sendero octuple, que tenía tres premisas, que era pensar bien, hablar bien y obrar bien. Fijaros, pensar bien, hablar bien y obrar bien. Pensamiento, emoción sería el hablar, porque cuando uno expresa tiene que expresar desde el corazón, no desde la psique, aunque el hablar sabemos que es un acto psíquico, pero cuando hemos integrado pensamiento con emoción, si no, mejor callarnos, porque entonces no nos estamos comunicando, estamos hablando, que no es lo mismo hablar que comunicar. Pues dice pensar bien, hablar bien o expresar bien desde el corazón y obrar bien. Pensamiento, emoción y acción encaminados en la misma dirección, es decir, coherencia. Coherencia. Coherencia con uno mismo, no con lo que nos han establecido y nos han dado otros. Coherencia, eso es lo que quiso, mediante esta rueda del Dharma, Buda, pues, traernos, ¿no? Que luego yo pienso que, como digo, no se entendió bien, ¿no? Entonces, por tanto, hay algo común, ¿no?, y determinador, que es que hay algo predestinado o karma que dicta la dirección del hombre y que te fusiona pasado, presente y futuro, rueda del karma o rueda del samsara, y algo que el hombre debe de basar en su voluntad y libertad, en la lucha y el esfuerzo para llegar a su destino consciente o dharma. Por lo tanto, el camino hacia el dharma, esto lo he copiado íntegro, ¿vale? El camino hacia el dharma en esta época es el esfuerzo, el luchar como el salmón contra la corriente para así ascender a los cielos convertido en dragón. Miedo el dragón, animalito peligroso. Fijaros, ahora tanto que se está diciendo de que sí, la simbología del dragón y de la serpiente es la mala, es curioso, porque en realidad el dragón es justamente ese ciclo, es el ciclo, habla de un ciclo a nivel simbólico y de la evolución, eso es lo que representa el dragón, la evolución que uno hace por su propia voluntad y se eleva a los planos de cielo, que dice que es donde está nuestra conciencia de luz. Eso representa el dragón. Antiguamente se hablaba de lo que son las fuerzas del dragón, esas energías primigenias, esos 24 rayos o 24 energías que se desprendieron del principio original, que todos traemos inscritos en nuestros 24 filamentos y que por tanto en nosotros está esa divinidad primaria. Ese es lo que representa el dragón, por favor. No sigáis otro tipo de creencias en las que nos hablan de otras historias que nada tienen que ver con la realidad. Y la serpiente tiene que ver con el conocimiento, ese conocimiento que en principio hablan de que si Adán y Eva, el árbol del conocimiento, comieron de la manzana y fuéramos expulsados del Edén. En realidad, de lo que habla es de la capacidad de que en ese momento el humano adquirió la conciencia de lo que somos como humanos y divinos y podemos decidir. Que luego se nos volvió a cortar el proceso, vale, pero que ahí hubo ese principio. Y eso va relacionado con ese conocimiento, que es la serpiente o la kundalini, que es la que nos lleva a ascender de nuestra realidad terrena a nuestra realidad divina. Nada que ver con otras historias, ni religiosas, ni de interpretaciones posteriores, que se han dado
La serpiente es un animal que cambia su piel cada cierto tiempo como símbolo de renovación profunda desde las entrañas. Indaguemos un poco en la verdad de los símbolos y no nos quedemos en creencias que son las que luego cuando vamos al otro lado nos siguen manteniendo en la rueda del karma y no nos sacan, porque esa rueda está guiada por esas conciencias o psiques llamadas arcontes o llamadas como queráis llamarlo, depende de las creencias o ese plan de Dios, ¿vale? Que son las que nos siguen manteniendo en este plano planeta y no nos deja salir, porque fue una realidad artificial o una realidad holográfica creada por estas psiques y por tanto somos almas que estamos aquí enganchadas hasta que volvamos a recuperar la capacidad de conciencia de lo que somos, de realidad de lo que somos y entonces sí que podremos recuperar el camino y volver a la fuente. ¿Bien? Pero aquí tenemos otra historia. Tribunal kármico. Wow. Claro, nos dicen que para saber qué es lo que nos toca en cada vida, y cuidado que yo he creído en ello fervientemente un tiempo, O sea, siempre digo que en mi caso ha sido ir pasando por todo y experimentarlo. Por eso he podido ir discerniendo, hacer un proceso de discernimiento de todo esto, ¿no? Y de colocar piezas de las que ya no me iban sonando, pues porque la experiencia me iba llevando a otra realidad, ¿no? Entonces, yo he creído en este tribunal kármico. ¿Pero de dónde viene? ¿Viene de las creencias primarias? ¿Viene de las religiones primarias? ¿De las filosofías primarias? No. Es curioso que no tiene nada que ver ni con los teósofos, ni con el budismo, ni con el hinduismo, ni con el brahmanismo, ni con el mazdeísmo, ni con la línea sumeria, ni con la línea... Es que no tiene nada que ver. Sí, hay una cierta base en lo que es la línea egipcia. Ahí sí, y ahora explico. Me voy a cómo nos llegó lo del tribunal kármico, ¿vale? Este concepto viene de la metafísica, que lo adoptó en parte de la teosofía. No tiene origen religioso y ni tampoco en lo que es la historia o la mitología, que es historia de boca en boca, por eso lo llamamos mito, ¿vale? Que no quiere decir que sea mentira, de la humanidad. Se inspiraron en el concepto egipcio de el salón de la mente o el salón del juicio final, que luego también lo adoptó la religión católica, con que al final habrá un juicio en el que todos los muertos saldrán de las tumbas. Que yo siempre he dicho, Dios, qué horror cuando pase eso, porque estaremos en el vídeo, ¿no?, de Michael Jackson, ¿no?, cuando el Thriller, cuando salían todos de las tumbas con los brazos y todo descuajeringados, que no quiero ni pensar. Claro, ¿de qué hablaban este juicio los egipcios? Ellos decían que cuando la persona moría, se hacía un pesaje, ¿no? El alma se desprendía del cuerpo, salía por la parte de la nuca, se desprendía del cuerpo y se hacía el pesaje del corazón. Y ahí tenemos en esos jeroglíficos y en esos papiros, en el que se ve una balanza, en el que en los dos platillos tenemos en uno el corazón del muerto y en el otro la pluma de Maat, que es la diosa de la justicia. Vemos a Tot, vemos a Anubis, que es quien lleva el alma, vemos a un bichito raro, que es el comedor de las almas, que es el que está abajo, como una especie de una mezcla entre hipopótamo, cocodrilo y una cosa rara. Y vemos a los 42 dioses que están allí y a Maat. Y ahí se hace el pesaje. ¿Qué pesa más? ¿El corazón, que estaríamos hablando de las pasiones humanas, o la pluma? Si pesaba más el corazón, ese alma se iba al inframundo con ese bichito. Si pesaba más la pluma, entonces el alma se elevaba a los planos divinos. Ya está. Los egipcios no creían en la reencarnación, solo en este juicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Volvemos a liar la madeja? ¿Qué es eso de que hay señores del karma? Si no existía tampoco ni en ellos. ¿De dónde sale el tribunal kármico? Vamos a ver. ¿Y quién lo compone? Que es lo más curioso. Los señores del karma
derivó de la creencia metafísica de los siete rayos que estaban regidos por los 7 señores del karma, lo llamaron los señores del consejo kármico, que eran los que se encargaban de cuando el alma iba al otro lado, le hacían ese pesaje, como los egipcios, ¿no? Y veían que pesaba más, el corazón o la pluma. ¿Quiénes eran los que estaban en el consejo? Pues eran 7, cada uno representaba a uno de estos 7 rayos. El que representaba el primer rayo era el que llamaban el gran director divino. El segundo rayo era la diosa de la libertad. El tercer rayo era la maestra ascendida Nada, o lo que es lo mismo María Magdalena. El cuarto rayo, el Elohim Ciclópea. El quinto rayo, Palas Atenea, la diosa de la verdad. El sexto rayo, Porcia, que es la diosa de la justicia. Y el séptimo rayo, Kuan Yin, que es la diosa de la misericordia. Mezclando el gran director divino, que es, en realidad llamaban a Sanat Kumara, ahí estamos con teosofía pura y dura. Segundo rayo, la diosa de la libertad, no sé muy bien de qué mitología sacarla. Tercer rayo, la maestra ascendida Nada, maestra ascendida Aurora o María Magdalena, estamos hablando de línea cristiano-católica. Cuarto rayo, el Elohim Ciclópea, pura metafísica, no se sabe dónde está Ciclópea. Quinto rayo, Palas Atenea, aquí nos vamos a la mitología griega, diosa de la verdad. Sexto rayo, Porcia, mitología romana, diosa de la justicia. Séptimo rayo, Kuan Yin, mitología oriental, diosa de la misericordia. Fijaros qué pupurrí tenemos aquí. Estos señores son el consejo kármico terreno, que son los que deciden lo que hace el alma. Los señores del karma, por tanto, dispensan justicia a este sistema de mundos, otorgando el karma, la misericordia y el juicio a todas las corrientes de vida. Todas las almas tienen que pasar ante este consejo kármico antes y después de cada encarnación en la Tierra, recibiendo su tarea y su asignación kármica para cada vida por anticipado y revisando cómo les fue al final de la misma. Y os vuelvo a preguntar. Esto lo he sacado de libros de teosofía, ¿eh? No viene de mi cosecha. ¿Dónde está el libre albedrío? Os hago la pregunta, cada uno respondéis. Gracias al guardián de los peregrinos y a los ángeles registradores, que no sé lo que son, los señores del karma tienen acceso al registro íntegro de las encarnaciones de todas las corrientes de vida en el planeta. Los señores del karma deciden quién va a encarnar, cuándo y dónde. ¿Y dónde? ¿Elegimos la familia? ¿Elegimos el lugar? No elegimos nada. ¿Seguro esto? Asignan las almas a ciertas familias y comunidades, repartiendo las cargas kármicas que han de ser saldadas. Tela lo que os estoy leyendo, ¿eh? El consejo kármico, actuando en conjunto con la presencia yo soy, la presencia yo soy es Yahvé, aunque lo estén llamando de otra manera. Yo soy el que yo soy. Es lo que decía Yahvé cuando empezó a tener contacto con Moisés y con toda la línea judía. Y el yo crístico de la persona. Decide cuando el alma se ha ganado el derecho de liberarse de la rueda del karma y del renacimiento. Es el consejo kármico quien decide cuando el alma se ha ganado el derecho de liberarse de la rueda kármica y del renacimiento. Está claro que nunca, porque como siempre tenemos algo que pagar, porque siempre hemos hecho algo mal. Los señores del karma se reúnen en el retiro del Royal Tetón, porque ahí siempre hay retiros que cada uno se unen en un sitio o en otro, ¿no? Y se reúnen 2 veces al año. Fijaros, está todo muy bien cronometrado. En el solsticio de verano y en el de invierno, para revisar peticiones realizadas por la humanidad no ascendida y para conceder dispensaciones de ayuda. ¿Cómo ves esto? Ahí lo dejo. No quiero enjuiciarlo, ahí lo dejo. Entonces, claro, luego venimos aquí y venimos con este programa hecho, con un alma ya
como tiene esas creencias y ese programa, y con una tecnología añadida, porque todas estas conciencias, seres que nos han metido en esto son, como he dicho, no son dioses, no son entidades realmente espirituales, no. Aquí tenemos unas psiques muy claras que manejan a unas series, a unas razas y toda una serie de personas, no son personas, son series de otras razas, ¿no? Pero que bueno, que también están estableciendo sus labores y cada uno tiene su tarea en todo este batiburrillo, ¿no? Entonces el alma viene con una serie de tecnología integrada en sus cuerpos, en su esencia, que es a lo que llamamos implantes, y una estructura implantaria que no se habla de ella, solo de los implantes, pero que por mucho que nos quitemos los implantes, como no nos quitemos la estructura implantaria, que tenemos mucho que hacer, que de esto también hemos hablado en otro vídeo, ¿no? Estos implantes que traemos son los que llevan el programa del karma. Por eso lo tenemos tan clarito y tan integrado. Y lo hacemos nuestro y nos creemos que realmente esa es la única realidad. Aparte que potencian esas creencias, las creencias de la familia donde estamos establecidos, todas las creencias de otras experiencias y otras situaciones que ese alma haya pasado por ellas, etcétera, etcétera. Y el concepto de que hay que revisar esas vidas pasadas, que cada vida traemos una maletita, la maletita con cierta carga y que la otra se queda para otra vida. Tampoco traemos todo de golpe, por eso digo que nunca podemos salir de la vida, de esta vida, de esta rueda, pero es que eso tampoco es verdad. El alma que encarna en sí trae todo lo que ha experimentado en todos los planos, niveles de conciencia, lugares, planetas o vidas, si es que queréis meteros en esta linealidad que está en este plano planeta, ¿no? Y entonces, trabajando el ser que somos ahora, el humano que somos ahora, el alma con lo que trae ahora, nos estamos trabajando todo lo que anteriormente hemos vivido, no nos hace falta irnos a ninguna vida. En esta, lo que somos ahora, es el compendio de lo que hemos sido. No nos hace falta más historias. Lo único que tenemos es que aprender a liberar todo lo que ahora tenemos. Quitarnos los implantes o esos programas, que es tecnología propia de control evolutivo y de freno evolutivo, por tanto. Hacernos conscientes de lo que somos como humanos. Empezar a ser dueños de nuestra propia vida y dejar de tener miedo a ser libres, que da mucho miedo ser libres y yo lo entiendo, claro, yo sí misma he tenido miedo en su momento, porque ser libres quiere decir que tengo yo que ser la dueña de mis pasos, pero yo no sé, ¿y a dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Y qué es lo correcto? ¿Y qué no? Todo eso da mucho miedo. Pero es como los bebés, los llevamos siempre de la mano, ellos primero gatean, luego empiezan a ponerse de piececitos y con las manitas se sujetan en las sillas, en lo que pillan, en nosotros, pero luego los soltamos y caminan solos y al principio les da miedo, pero caminan. Y nosotros es lo mismo. Si la tenemos todo en nuestra memoria, pero para recuperar esta memoria tenemos que, vuelvo a repetir, quitarnos los implantes, quitarnos los miedos, dejar de seguir creencias ajenas, hacer revisión de nuestras propias creencias y ver a qué estamos vinculados, a qué le tenemos miedo, a qué nos sentimos culpables, qué situaciones hemos vivido que no hemos terminado de superar, qué traumas tenemos, etcétera, etcétera. Con todo esto nos liberamos de esta carga, vaciamos la mochila. Y entonces empezamos a recuperar la memoria. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza deja de tener ruido, que el ruido va ligado al miedo, a la inseguridad, a la duda. Y entonces abrimos el canal directo a nuestra conciencia. No a esos supuestos guías, maestros, historias que nos han contado, que no son más que proyecciones de nuestras propias creencias, nuestros propios patrones integrados y que cuando vamos al otro lado inclusive los vemos. Y no son realidad, son nuestras proyecciones. Son imágenes holográficas, ¿no? Tampoco son reales. ¿No existen estos seres de luz? Sí, pero no están en estos planos, están en otros. Porque esto es una realidad alternativa, no es la verdadera realidad. Es otra cosa. Solo podemos salirnos de aquí y conectar con esos otros seres si conectamos con nuestra conciencia de luz, no hay otro camino. Por eso hay que recuperar el Dios interno y hay que dejar de seguir a otros maestros, porque eso es que lo que ellos han aprendido, lo han aprendido de su experiencia o de lo que han copiado de otros. Pero nosotros no estamos aprendiendo de nuestra experiencia, estamos siguiendo lo que nos dicen, porque eso es lo correcto, pero para ti es lo correcto y dices, sí, para mí también es lo correcto, pero ¿tú lo has experimentado? No, es que es lo que me dicen.
Entonces no puedes saber si es lo correcto. Experiméntalo, vivéncialo. Cáete, levántate, tropiézate. No pasa nada. No pasa nada por experimentar, no pasa nada por pasarlo mal, no pasa nada por... No pasa nada. Dejémonos ya de ser culpables de todo. Dejemos ya esto y recuperemos nuestro libre albedrío, que no sabemos lo que es. Libre albedrío es ser libres, justamente, ¿no? Entonces, este libre albedrío, ¿no?, esta pauta, en realidad no es una realidad como nos la han enseñado. No existe como tal. El libre albedrío es la libre elección, desde que somos almas hasta que somos seres encarnados en todo momento, en esta vida y en donde sea. Esta es nuestra, está en nuestra conciencia este concepto, ¿no?, de libre albedrío. El hacer una y otra cosa por libre elección. Algunas veces podremos favorecer y otras no. Podremos dificultar. Y ahí está en nuestra conciencia la elección que tomamos. Todo acto y todo pensamiento es energía. Y esa energía sí que por ley natural se va haciendo los cambios. Como decía Einstein, la energía ni se destruye ni se crea, se transforma. Por lo tanto, se va transformando. Y las almas van haciendo sus procesos internos por libre elección. Y claro que existe la conciencia. Conforme nos vamos conectando, vamos entendiendo lo que es favorable o dañino para los demás y nos vamos posicionando. Pero nosotros tenemos la libre elección. Y decir, bueno, pero el que me ha hecho daño, ¿y por qué se lo has permitido? Él ha elegido hacerte daño. Y tú no le has frenado el daño. También ha sido tu elección. Tenemos que aprender a poner límites, a decir no, a ser los dueños de y a impedir que el otro nos dañe. O a pedir ayuda cuando lo necesitemos, ¿no? Y en esto estamos. Y cuando alguien, un alma, ha hecho determinado daño, no necesita que nadie le diga que ha hecho daño, porque su propia conciencia le va a dar el toque de, oye, que esa energía hay que modificarla y ya se encargará su mismo ser de hacer los cambios. No hace falta que nadie le diga lo que tiene que hacer. Pero ese es el concepto que nos han inculcado. Necesito un papá o una mamá que me dé caña, que me diga lo que tengo que hacer, que me pegue o que me castigue o que me diga que eso es el consejo del kármico. No es más que esto, lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Entonces traemos el patrón muy bien integrado para evolucionar a través de este dolor y sufrimiento, pero que es una mentira, ¿vale? Y que a esto es a lo que se llama libre albedrío. Pero en realidad es condicionamiento o engaño. Empecemos a salirnos, por favor, de todo esto. ¿Por qué? Porque es muy importante ser nosotros. Aceptar las cosas por propia voluntad, no por imposición o por patrón o por obligación. Si no queréis hacer algo, no lo hagáis. No sigáis lo que... Arriesgaos a decidir, arriesgaos un poquito, a ver qué tal se os da, ¿no? Entonces, de esta manera podréis ir cambiando esas creencias, cambiando esos cimientos que no están basados en nada sólido y real, cambiar esas, no sé, esas realidades de vida que tenéis. Quizá vuestra vida empiece a prosperar, crear vuestra propia realidad, visualizaos con otras formas. No busquéis, por ejemplo, la enfermedad como una forma de avanzar, que también es otra creencia. Si nosotros, como digo al principio, trabajamos con las emociones, con los patrones adquiridos de familia, de vidas, etcétera, etcétera, nos vamos a liberar de todo. Cortemos los vínculos con todo. Dejemos de ser una red o una tela de araña en la que estamos todos aquí metidos y cuando uno tironea de un lado, todos vamos detrás. Fijaros, imaginaos, estáis en el centro y estáis vinculados a todos los seres con los que tenéis contacto. Padres, hermanos, hijos, maridos, mujeres, etcétera, todo ahí, ¿no? Los que os han hecho daño, los que os han hecho bien, todos con vínculo. ¿Estamos libres? Es como si estuviéramos en una red, en una maraña, en una tela de araña. Si vosotros tiráis de un lado, pues porque habéis tenido una experiencia desagradable con uno y estáis ahí, rum, rum, y queriendo hacer, pues no sé, ojalá le pase, ojalá no le pase, etcétera, etcétera, todas esas emociones que estamos ahí, estamos tironeando de ese otro, el otro lógicamente está tironeando de nosotros, porque esa energía se está intercambiando. ¿Eso sirve para algo?
Cuando nos vamos al otro lado, seguimos con ese vínculo kármico. Cuando ese alma encarna, la otra va detrás, pero va en picado. ¿Por qué? Porque tiramos de ella. No somos libres. Y ahí no hay ningún tribunal, es que uno cae y el otro va detrás. Entonces, si uno se mueve, toda la red detrás. Pum, 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 pum. Que se mueve uno del otro lado, todos detrás. Pum, 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 pum. ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está la libre decisión? ¿Vamos a dejar de estar unidos a los que amamos por el hecho de cortar los vínculos? No. El problema es que aquí, como tiene que estar todo enganchado, todo encadenado, todo liado, tenemos que estar eso así. Y no entendemos que el amor es libre, que las almas somos libres y que si decidimos estar al lado de alguien o amar a alguien o compartir nuestra vida con alguien, tiene que ser desde esa libertad. Nunca desde la atadura. Porque eso es lo que nos sigue metiendo en esta rueda del karma. La rueda se romperá y romperemos este esquema y este plan creado por esta psique arconte llamada creador, Yahvé o como queráis llamarlo, cuando los humanitos y las almas encarnadas en estos humanitos decidamos revelarnos al plan y salirnos de la rueda. Es decir, ahora soy dueño de mi vida, decido y hago lo que quiero. Y cuando me voy al otro lado, me conecto con mi ser y no me voy con nadie, y ni a ningún sitio. Solamente me conecto con mi ser. Y mi ser, por pura resonancia, es que me va a absorber. Y voy a salir de esta red entramada. Pero si me voy al otro lado y sigo con las mismas creencias que cuando estoy aquí, voy a estar volviendo constantemente. Es la única manera de que la evolución sea libre y que no estemos metidos en la ley del karma, sino en la del dharma, que no es recompensa, sino liberación del patrón o del plan o de esta realidad mentira holográfica, yo qué sé qué. Yo lo veo como si fuera una especie de teatro en el que el director, que es ese Yahvé, Dios, habla como queramos llamarlo, creador, nos tiene, que somos nosotros los actores, a cada uno nos da un papel, que ¿quién se encarga de esos papeles? Pues los que son los que controlan la obra, ¿no? Que nos van dando los papelitos, ¿no? Bien, nos controlan, van diciendo, tú tienes que aprenderte este papel. Y nosotros somos tan obedientes que seguimos el papel. ¿Qué pasa con el que no sigue el papel? Pues que lo echan de la obra, ¿vale? Porque nos echen ya peligro. No nos dicen que si nos rebelamos nos tienen que echar. Nos dicen que nos vamos al infierno o nos castigan. Porque saben que es la única manera de seguir teniéndolos cogidos. La verdad es que si nos rebelamos, si les decimos que no, como no nos pueden obligar, porque si no, no estaría esto tan retorcido, nos tienen que engañar para mantenernos aquí, pues la historia nos la cuentan al revés. Pero si nosotros entendemos que rebelándonos no nos vamos al infierno ni nos van a castigar, sino que nos vamos a liberar, entonces rebelémonos ya. Y dejemos de seguir permitiendo que nos engañen. Tener esto claro. No nos pueden obligar. Por eso nos engañan y nos cuentan otra película. ¿Para qué? Y ahí está el concepto de libre albedrío de ellos. Para que por libre albedrío, según ellos, sigamos su comedia, su plan. Libre albedrío es otra cosa. Yo me rebelo. No hago lo que tú quieres, hago lo que yo quiero y me vuelvo un alma libre que hago lo que me da la gana. Porque para eso fui creado y fui extraído, salí de una fuente primaria que me dio la libertad de decidir encarnar o no, de estar aquí o allá por propia decisión, no porque a ti te dé la gana de que yo entre en tu comedia. Y este sería el final. Esto es karma, esto es la rueda del karma. Y esto es algo que no tiene nada que ver con el principio original y con lo que se suponía que tenía que haber sido la evolución de las almas en los distintos planos. Esta realidad no la tienen en otros planos y en otros lugares, como la tenemos nosotros. Y este es el final de mi exposición. Espero que os haya gustado
Y si es así, bueno, pues os espero en el próximo videoprograma y un abrazo para todos.